Esta mañana vamos a compartir, estamos en esta segunda sección de la mañana aprendiendo acerca de cómo se ha construido el cristianismo de nuestra época. Lo que te quiero transmitir un poco es romper algunos paradigmas que se han establecido y que no son del todo ciertos, como por ejemplo decir que existe una única iglesia verdadera y que esa iglesia verdadera tiene el conjunto de enseñanzas que son las únicas que son reales y que son absolutas. Hoy te quiero contar una historia, una parte de la historia, para que te des cuenta cómo lo que hoy somos es producto de muchas denominaciones, de muchas cosas que denominaciones han existido en el pasado. Hago un breve recuento de lo que te he platicado o donde nos hemos enfocado en la historia. Hemos estudiado profundamente a la iglesia anglicana, ¿sí? La iglesia anglicana es la iglesia de Inglaterra que se separa de Roma y le dice a Roma: ya no acepto tu supremacía y tu liderazgo y ahora yo soy independiente. Y aprendimos que de la iglesia anglicana surgió un movimiento en Estados Unidos, bueno, en Inglaterra y Estados Unidos, que se llama la iglesia bautista. Y de la iglesia bautista influyó muy fuerte en Estados Unidos y fue una de las iglesias más fuertes, y a través de la iglesia bautista, en esa línea, salieron más personas, pero una de las líneas importantes es que salió el movimiento millerista. Del movimiento millerista surgen tres principales corrientes. En 1844 tienes la iglesia a Miller, que es un bautista, que forma su propia denominación o su propia corriente, y tienes tres corrientes que salen de él. Tienes con el matrimonio White la iglesia adventista, y tienes con un hombre que se llama Gilbert Cranmer la fundación de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. De esta Iglesia de Dios del Séptimo Día de Gilbert Cranmer se desprende lo que en México se conoció como la Casa de Dios, la Iglesia Israelita Casa de Dios, la Iglesia de Dios Israelita y posteriormente el Elohim Israel, de la línea de Gilbert Cranmer. Y tienes de la línea de los matrimonios White la iglesia adventista. Y unos años posteriores, con la influencia del pensamiento millerista, surge el movimiento de los testigos de Jehová. Entonces lo que conocemos hoy como los testigos de Jehová, los adventistas y el séptimo día con todas sus divisiones que ha tenido, tienes el movimiento de William Miller, que viene de una línea bautista. Bueno, esa es la línea bautista. Y hace 2 semanas y la semana pasada platicamos a profundidad de un movimiento que se llama el movimiento metodista, ¿sí? ¿Se acuerdan? Platicamos del movimiento metodista formado por John Wesley, donde principalmente el nombre metodista se los daban por una forma de criticarlos de forma despectiva, porque eran estudiantes en la universidad que eran muy rigurosos en la lectura de la Biblia, en la oración y en el ayuno. John Wesley lo que buscó fue renovar la iglesia anglicana. Wesley nunca pretendió separarse de la iglesia anglicana. Él quiso hacer un movimiento dentro de la iglesia anglicana para reavivarla. Wesley muere como un anglicano, pero consecuencia de su movimiento surge la iglesia metodista en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces tienes la iglesia metodista. Bueno, hoy te quiero platicar una línea que surge de la línea metodista y te vas a sorprender de dónde tenemos ciertas enseñanzas y costumbres que hasta el presente llegaron y que vienen de esa línea metodista. Bueno, resulta que Wesley creía que cuando una persona acepta a Jesús, esa es la primera parte, aceptar a Jesús. Pero después de que aceptas a Jesús en el bautismo, Wesley creía que había una purificación gradual en el creyente, de forma que el creyente ya vivía una vida de santidad y que tenía que llegar a una santidad. Wesley era un hombre catedrático, estudioso, teólogo de una universidad prestigiada. O sea, Wesley era todo eso. Y entonces cuando tienes tanto conocimiento, hay poca experiencia espiritual. Y les contaba la historia que le pasa a Wesley en un viaje que va de Inglaterra a Estados Unidos. En ese viaje el barco sufre una gran tempestad y están a punto de morir, o está muy peligroso en el océano, y entonces él ve que él está asustado y otro grupo de personas anglicanas están muy asustados,
pero en el barco van un grupo de una denominación o de un grupo de estudiosos que se llaman los moravos. Y estos, lejos de ir preocupados y asustados, van cantando, orando, dispuestos a lo que Dios termine en este momento tan álgido, ¿no?, del océano. Y entonces Wesley se queda muy sorprendido y cuando van a bajar del barco, se acerca al líder de los moravos y le dice: oye, ¿por qué estaban tan tranquilos? Y le pregunta este hombre a Wesley: ¿eres cristiano? Con lo que Wesley se da cuenta que él no era cristiano. Él era un teólogo, él era un estudioso, era un hombre que dominaba la escritura, experto en idiomas, pero que no estaba convertido en el sentido de tener esa fe tan grande como la de esos hombres que no les importaba morir en ese momento en el océano, porque sabían que al morir irían a la presencia del Señor. Esto dejó conmocionado a Wesley, y en otra ocasión cuenta él en su biografía que está en una sesión y leen el comentario de Martín Lutero a la carta a los romanos, y cuando él escucha lo que está, esas palabras, dice que su corazón arde. Y derivado de estas dos experiencias, Wesley se da cuenta que el creyente, además de convertirse, además de aceptar a Jesús, necesita una transformación progresiva en su vida, donde él viva una experiencia personal, y en esa experiencia personal se dé cuenta de la llegada de Dios, y que debe de haber una santificación gradual, es decir, la persona se va a ir purificando cada vez. Ahora, toma esta historia y vayamos a Estados Unidos. Estados Unidos vive un gran avivamiento. ¿Qué es un gran avivamiento? Un enorme esfuerzo por predicar en todos lados. Grandes misioneros y predicadores itinerantes en las poblaciones, en las ciudades, y se dan predicaciones en el campo. Miles de personas se juntan. Estados Unidos de 1760 a 1840 vive el segundo gran avivamiento, se le conoce en la historia a este fenómeno. Y la gente se empieza a convertir masivamente. En ese movimiento, Wesley, ya fallecido para estos tiempos, pero Wesley deja una enseñanza muy clara: orden, disciplina, estructura y además experiencia personal al conocer a Jesús. De este movimiento surge algo que se llama el movimiento de santidad. Es un movimiento en Estados Unidos, una corriente dentro del metodismo. Es decir, Wesley muere y surge la iglesia metodista, y dentro de la iglesia metodista surge algo que se llama como el movimiento de santidad. ¿Qué enseña el movimiento de santidad? Que debe de haber una perfección plena, pura y suprema de la persona. Y las cosas empiezan a modificarse. Wesley creía que había una santidad progresiva, mientras que surge una mujer metodista, esposa de un predicador metodista, que lo que ella enseña es que la conversión no va a ser progresiva, sino que va a ser instantánea, ¿sí? Sino que va a ser instantánea, y que la persona tiene que dejar de pecar. Esto va a provocar que entonces haya un rigorismo muy fuerte en la santidad de la persona. Y entonces empieza a predicar muy fuerte que debe de haber santidad extrema. Muy importante la santidad. ¿Y cómo es la santidad? Este movimiento de santidad establece y dice: las mujeres solo deben de usar falda, exclusivamente falda y vestidos. Tienen que vestir cubiertas las mangas, los brazos. La vestimenta exterior es fundamental porque es una señal de santidad. La mujer no debe maquillarse. La mujer no debe perforarse los oídos. La mujer no debe de usar cadenas, anillos, aretes, nada absolutamente de esto. Y la mujer debe de usar un velo occidental, porque el velo que la Biblia habla es el velo oriental. Cuando tú lees en la carta a los Corintios que dice la mujer se cubra la cabeza, no se refiere al velo que usan actualmente los occidentales.
Este velo es un velo moderno que surge en Estados Unidos de cómo se lo ponían, cómo se ponían aquí la pañoleta y se amarraban aquí la pañoleta. Porque el velo de la Biblia es el velo que usan hoy en Oriente, totalmente, que te abraza totalmente y te cubre y solamente te deja descubiertos los ojos. Entonces, toda esta historia que te estoy contando es importante entenderla porque esta mujer, Palmer, se apellida Palmer, lo que ella hace es crear el movimiento de santidad. Y entonces, de este movimiento de santidad, las demás denominaciones, estoy a finales de 1800, las demás denominaciones en Estados Unidos adoptan este pensamiento, influenciado por el movimiento de santidad de Estados Unidos, de forma que prohíben a sus congregantes pintarse, maquillarse, usar aretes, anillos, cualquier cosa exterior que se vincule con el mundo terrenal. Solamente faldas, vestidos y largos, ninguna vestimenta que sea provocativa, aparentemente provocativa, y entonces de esa manera tiene que ser. Este movimiento dentro de la iglesia metodista se llama movimiento de santidad, ¿sí? La historia va evolucionando. Y luego, después de este movimiento de santidad, surge dentro de este círculo del movimiento de santidad un hombre. Acuérdense lo que decía Wesley. Wesley decía que la santidad tenía que ser progresiva. Esta mujer decía que no, que tenía que haber un momento en la vida de la persona que la marcara de forma que hubiera un antes y después, y en ese momento hubiera un cambio. Hay un famoso evento histórico que se llama el evento de Topeka, que lo que significa que por primera vez en esa casa y en ese lugar, que era un instituto teológico, que es un instituto teológico donde se enseña el movimiento de santidad, por primera vez sucede el movimiento, el don de lenguas. Porque ellos lo que decían, cada vez va evolucionando el pensamiento, tiene que haber una experiencia personal, es decir, tiene que haber un momento de fervor, y en ese fervor tienes que sentir la presencia de Dios. Y entonces, en este instante, allí se da el don de lenguas por primera vez. Es decir, la teología pentecostal del don de lenguas surge a finales de 1800, poco antes de 1900. La primera vez que hubo el don de lenguas no fue un don de lenguas como lo conocemos ahora, sino fue un don de lenguas de idiomas reales. Y entonces empezó un movimiento misionero a todo el mundo porque creían que los congregantes tenían el don de lenguas. Entonces imaginen, Brit tiene el don de lenguas porque viene el Espíritu Santo y recibe el don de lenguas, y la podemos mandar a predicar a India, a China, y llegando allá el Espíritu Santo se manifestará y hablará en indio, hablará en chino, hablará en japonés sin un conocimiento previo, como pasó en Hechos capítulo 2. ¿Sí? Hay historias tristes de misioneros que van a India y por más que quisieron hablar indio, no pudieron, ¿no? Entonces, pero ahí va la historia evolucionando. Y luego, siguiente parte, el líder de este movimiento era una persona muy cuestionada su espiritualidad, porque acuérdense que en Estados Unidos estamos a finales de 1800, está muy fuerte la marginación social entre negros y gente blanca. Y entonces no era permitido que la gente de color entrara a los institutos teológicos a aprender la Biblia. Entonces había un hombre que tenía ganas de aprender, pero no lo dejaban entrar al salón. Hagan de cuenta que lo dejábamos afuera en las escaleras, y ahí escuchaba el mensaje. Y entonces, en ese grupo de estudio, por primera vez llegó una experiencia que alguien recibió el Espíritu Santo y empezó a colapsarse. Empezó a sentir ataques y a hacer algo así como esto, y entonces se llegó el Espíritu Santo. Y ahí en 1900 surge el concepto de el bautismo del Espíritu. Y entonces el movimiento de santidad decía: aceptas a Jesús, hay un movimiento en tu vida donde recibes el bautismo del Espíritu, y recibir el bautismo del Espíritu es una experiencia externa
personal y que se refleja de manera externa en acciones como desmayarse, como convulsionarse, como gritar eufórico. Y luego a esto le sumas que, bueno, tienes esta primera parte. Manuel, antes de avanzar, ¿quieres decir algo? Tiene ahí el botoncito para que lo prendas, si no, no te vamos a escuchar. ¿Alguien en el micrófono de participación? Sí, bueno. Sí, se llama Lucy Farrow, que es una negrita que era esclava y que ella hace un movimiento en 1903 y ahora la están reconociendo como la madre de 600 millones de cristianos. Pero el movimiento, como siempre, como ha sido blanco, la han desacreditado y no la han reconocido. Okay. Esta persona se llama Lucy Farrow. Gracias, Manuel, por tu aportación. Ella es la que empieza este movimiento del don de lenguas. Ok, gracias, Manuel. Bueno, entonces quiero que vean cómo va la historia evolucionando, ¿no? Empezamos con Wesley, un metodista, la señora Phoebe Palme, que ella dice el movimiento de santidad, y luego llevamos al evento de Topeka, donde ya empiezan a tener experiencias sobrenaturales, y luego llegamos a un evento muy importante. En Estados Unidos, en Los Ángeles, se llama el movimiento de Azusa, que en ese lugar, en esa casa, hay un predicador de color que empieza a predicar ahí abiertamente, y según dicen las historias, evidentemente no probadas, pero lo que en el movimiento pentecostal se enseña es que en ese lugar vino el Espíritu Santo y las personas empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar, ahora sí, en las lenguas como las conocemos nosotros, o como se conocen en el mundo pentecostal, y la gente empezó a convulsionarse, a gritar, porque recibía el Espíritu Santo, a tener una experiencia personal y una forma de sentir a Dios. Y como este movimiento era un movimiento fundamentalmente de negros, como lo dice Manuel, los negros, o no sé si estoy diciendo correctamente, las personas de color, vienen de África como esclavos, y al venir de África son personas que traen danzas tribales como las hacen en África, y entonces se da un efecto de mezcla entre cuando reciben el Espíritu Santo y empiezan a danzar como los grupos tribales africanos, ¿sí? Y es decir, todo lo que ves tú hoy en el movimiento pentecostal, de cómo las personas, y a veces suben los videos hasta en forma de gracia, de risa, cómo las personas lo hacen, y se fija, se parecen a bailes tribales, a danzas tribales. ¿Por qué? Porque cuando surge esto en 1900, viene precisamente en toda la comunidad negra, que empiezan a hacer su propio movimiento, que son personas que vienen de África con esos ritmos tribales y se empiezan a adaptar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace fuertemente este movimiento? Se desprende del movimiento metodista y surge el movimiento pentecostal, donde el movimiento pentecostal insiste en que la persona tiene que tener una experiencia personal para ser bautizada del Espíritu Santo. Y cuando esa persona ha vivido esa experiencia personal del bautismo espiritual, del bautismo de fuego, se evidencia porque sabe hablar en lenguas o sabe convulsionarse, o bueno, o hacer algo parecido a eso, pues, o puede ponerse fuera de sí en una experiencia religiosa dentro del culto. Entonces, lo que te quiero transmitir es, o puede tener visiones. Lo que te quiero transmitir es, con esto poquito que cuento del movimiento en Topeka que pasa en Estados Unidos, el movimiento en la calle Azusa. Y
la forma como se delinea esto es que, si te das cuenta, no existe como una forma de cristianismo puro, sino que las personas han ido evolucionando y trayendo elementos cada vez distintos al cristianismo. ¿A qué me refiero con esto? Los que fueron creyentes en 1980, 1970, 80, tendrán bien claro que en la iglesia era muy mal visto o era exigido que las personas se pintaran, se maquillaran, usaran pantalón como prenda cotidiana, no en la iglesia, sino como prenda cotidiana. ¿De dónde viene esa enseñanza? Esa enseñanza no es una enseñanza que se pasó de generación en generación, con Jesús, no. Esa es una enseñanza moderna de 1800 que se la debemos al movimiento de santidad. Y el prohibir que la mujer se ponga un pantalón o se maquille y que obligue a la mujer a usar velo en la congregación es un movimiento que viene, es una iniciativa que viene del movimiento de santidad, y de ahí se arraigó en todo el mundo cristiano y permeó a las demás congregaciones cristianas en el mundo. Porque, como he explicado, el velo que hoy se usa en las iglesias que usan velo no es el velo de Primera a los Corintios. En Primera a los Corintios, cuando dice la mujer como señal de sujeción use velo, no se refiere al velo que nos ponemos aquí y que tenemos la cara descubierta. El velo cultural al que se refiere es al que te deja solamente descubierta los ojos. ¿Por qué? Porque, como he explicado, en el tiempo antiguo, una mujer que usaba velo era una mujer de sociedad, de clase, o una mujer correcta socialmente y éticamente. Solamente las esclavas no tenían derecho a usar un velo. Las prostitutas sagradas del templo de Afrodita en Corinto no tenían derecho a usar un velo. Las mujeres repudiadas no tenían derecho a usar un velo. Entonces, la versión moderna de velo, que usamos ahora, se lo debemos al movimiento de santidad en Estados Unidos. Y de ahí se arraigó al extremo que hoy, por ejemplo, si tú buscas la Iglesia de la Fe Apostólica, la Iglesia de la Fe Apostólica es una iglesia que deriva del movimiento pentecostal, del movimiento de santidad de la Iglesia Metodista Wesleyana. Y vas a ir a la iglesia, si tú vas a una iglesia de la Fe Apostólica, te vas a ver que sus congregantes usan faldas largas y vestidos largos, no solamente el domingo, sino toda la semana. No usan maquillaje, no se pintan el cabello, no se perforan la nariz, las orejas, no usan aretes, no usan pulseras, no usan nada de este tipo, ¿sí? Entonces, toda esta influencia, ¿de dónde viene? Del movimiento de santidad que permeó en el mundo cristiano, ¿sí? Entonces, querer decir que esta enseñanza viene con Jesús de generación en generación es falso, porque históricamente es una enseñanza que surgió a mediados de 1800 y finales de 1900 con el movimiento de santidad en Estados Unidos. Manuel, ¿quieres decir algo? ¿Sí o no? Adelante. Entonces, ¿qué pasa con la Iglesia Católica, que tenía esa misma tradición o costumbre? Todavía hace, no sé, probablemente 40 años, nadie podía entrar de las mujeres sin taparse la cabeza. Ahí, ¿a qué obedece esto? Bueno, son dos cosas diferentes, y gracias por el comentario, Manuel, porque con eso me forzas se me fue la palabra. A especificar mi comentario, pues se me fue la palabra que quiero usar. Me ayudas a poder especificar a qué me refiero. Ya váyanse preparando, sí. A ver, por supuesto que el velo, lo que estoy diciendo es que lo que hace el movimiento de santidad en Estados Unidos es que dice,
tenemos que llegar a una santidad plena y perfecta. Y la forma de llegar a una santidad plena y perfecta no solamente es en lo interior, sino también en lo exterior. Entonces, como una forma de santidad es usar un velo, usar faldas largas, cubrirnos los brazos, no usar maquillaje, etc. Eso lo toma el movimiento de santidad, de donde deriva el pentecostalismo, y lo agarra como un estandarte y un baluarte para ellos, ¿sí? No significa que antes no existiera, lo que estoy diciendo es que a partir de allí lo toman como un elemento de santidad, ¿sí? Antes, sin duda, pues el velo existía. ¿Por qué? Porque el velo lo llegaban a usar por distintas circunstancias en temas culturales. Entonces la Iglesia Católica años atrás lo hacía, sí lo hacía, pero no era visto como un elemento de santidad, como el movimiento de santidad lo hizo. De decir, si no te pones un velo, estás en pecado, ¿sí? Si no te pones un velo, se vuelven temas de salvación. Una mujer que se maquilla está condenada. Una mujer que se pinta el cabello está condenada. Una mujer que viste de manera no propia está condenada. Ese es el movimiento de santidad, porque una persona que se ha convertido tiene una santidad perfecta. Y entonces, como tú fuiste bautizado en el Espíritu, ya hay una santidad perfecta en tu vida. A eso es a lo que me quise referir, precisar, era la palabra que buscaba. Me da la oportunidad de precisar mi comentario y a eso se refiere, ¿no? Entonces, por eso le puse a esta plática hoy de cómo surge el movimiento pentecostal. Les expliqué cómo surgió el movimiento pentecostal y que esta posición de empiezo a el don de lenguas, el tener visiones, todo es un movimiento empujado totalmente por el movimiento de santidad en Estados Unidos dentro de la iglesia metodista. Por eso, si tú vas a iglesias pentecostales o de la fe apostólica y platicas con sus congregantes, la gente está angustiada y sufre si no recibe el don de lenguas. Y ellos lo buscan y lo provocan recibir el don de lenguas. ¿Por qué? Porque les han enseñado que quien no recibe el don de lenguas no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces llevan a tal punto a la persona a esa necesidad de que por esa necesidad empiezan a expresar cosas, ¿sí? Porque te han enseñado que si no recibes eso, no tienes santidad. Sí. Entender la secuencia. Entonces, la iglesia anglicana nace de la iglesia católica. Se separa, no nace. Bueno, así. Bueno, y luego viene la iglesia metodista, y luego la iglesia pentecostal, y luego la iglesia esta que es de santidad, ¿cómo se llama? No, primero es el metodismo, y dentro del metodismo surge el movimiento de santidad, que es una denominación, es una corriente dentro del metodismo, el movimiento de santidad, y del movimiento de santidad nace el pentecostalismo, y de esas corrientes del pentecostalismo está la fe apostólica en México, que en México es una de las famosas. Pero entonces, el primero de la iglesia anglicana, primero son los pentecostales o los metodistas. Metodistas. Por eso lo que dice, metodista y luego pentecostal. Antes del pentecostal está el movimiento de santidad. Movimientos de santidad antes. Y luego ya viene el pentecostal, y luego ya vienen las otras denominaciones, como por ejemplo los testigos de Jehová también. No, esa es otra cosa. Es que acuérdense que les he explicado dos grandes corrientes. Tienes la iglesia anglicana, y de la iglesia anglicana surgen dos grandes corrientes: la iglesia bautista y la iglesia metodista. De la iglesia bautista surge una línea más digamos académica, como los adventistas, como la iglesia del séptimo día, como los testigos de Jehová. Y de la línea metodista surge la experiencia personal, que es importante para ellos, la experiencia personal, ser bautizados por el Espíritu Santo, y una experiencia más personal. Los otros son más académicos, esos son más en una experiencia. El metodismo y el bautismo, los bautistas y los metodistas. Y de estas dos corrientes surgen lo que tenemos ahora. Pero lo que les quiero probar con esta parte de la historia es que se den cuenta que el cristianismo que hoy practicamos está entrelazado. Y que, por ejemplo, cuando les dije de dónde viene la historia de que es la iglesia verdadera que contó la historia de generación en generación, ¿de dónde viene esa historia? Esa es una enseñanza bautista.
Un hombre bautista quiso probar y hizo una teoría que fue muy famosa en 1800 de que ininterrumpidamente la fe verdadera vino de Jesús hasta acá, lo cual ya probamos históricamente que es una mentira, no es cierto. Se perdió toda la teología porque nadie tenía la Biblia. A partir del año 1000 que se empieza a leer la Biblia, se empieza a descubrir todo. Los que crecimos en una iglesia cristiana, en 1980 en las iglesias te prohibían maquillarte. ¿De dónde viene la enseñanza de prohibir maquillarte? Es una enseñanza de 1800 del movimiento de santidad en Estados Unidos. Entonces lo que te quiero transmitir es que hay una mezcla de muchas cosas y eso nos debe de dar la tolerancia y la apertura hacia los demás, de no criticarlos, no señalarlos, no criticarlos, no tacharlos de herejes, de apóstatas, de falsos. Si una persona en un lugar ha encontrado restaurar su familia, su vida, es una bendición que esté allí. Y quizá mañana Dios le enseñe un camino distinto para descubrir su Shabbat, para descubrir el monoteísmo, para descubrir las leyes divinas. Pero no nos da derecho esto a criticar a los de enfrente, a los del otro lado, a los vecinos, y tacharlos de herejes, de apóstatas, o creer que nuestra religión es mejor que los de los demás, que nosotros sí tenemos la verdad y ellos no la tienen, etcétera. Porque te vas a dar cuenta que el cristianismo que hoy se practica, incluido el mío, es una mezcla que es herencia de lo que se construyó en el cristianismo a partir del año 1500 al año 2000 en la suma de muchos hombres. Si te has dado cuenta, cuando platicamos de los bautistas, dijimos, nos identificamos con cosas de ellos. Cuando ahora platiqué de los metodistas, hay cosas en las que nos identificamos. Lo que Wesley decía es lo que creemos, que después de que te bautizas tienes que seguir trabajando para alcanzar la perfección. Es lo que Wesley decía, este hombre metodista. Lo mismo creemos. Me bautizo y ¿qué decimos? No quita las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia, y debemos de seguir trabajando en la santidad todos los días. ¿Sí? Y lo que Wesley dijo, no es suficiente decir que creo en Dios y no tener una experiencia personal. Por supuesto que es lo que estamos tratando de descubrir ahora nosotros en esta etapa de nuestra vida como iglesia. Cantar sin sentir, orar sin sentir, alabar sin experimentar la presencia del Señor. Él se dio cuenta y dijo, esta gente llena de fe se les va a hundir el barco y no tienen miedo porque van a la presencia del Señor. Yo, siendo un teólogo y un erudito, estoy asustado porque me voy a morir hoy. Se dio cuenta, no estoy convertido, me falta fe. ¿Qué les quiero transmitir entonces? Que no debe de haber en nosotros el señalar a otros, sino el seguir nuestro camino de descubrirlo. Te quiero invitar a que alabemos al Señor. Vamos a